Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver qué 4 beneficios aporta la fibra dietética a tu salud. La fibra dietética es algo que forma parte de una dieta variada y equilibrada. La fibra la conseguimos exclusivamente con el consumo de alimentos de origen vegetal. Los alimentos de origen animal no contienen ningún tipo de fibra, por lo tanto, la variación o la combinación de ambos alimentos nos ayudan a equilibrar el aporte de todos aquellos nutrientes y no nutrientes dentro de los cuales se encontraría en este caso la fibra. ¿Por qué digo que la fibra es un no nutriente? Porque nosotros no la digerimos y no la absorbemos. Y eso es una característica clave que tiene la fibra. Dentro de la fibra que obtenemos a través del consumo de alimentos de origen vegetal, podemos distinguir dos tipos diferentes a día de hoy, porque hace años, vamos a decir 20 por ejemplo, no se distinguía entre dos tipos de fibra. La fibra era fibra y Santas Pascuas, y resulta que ahora sabemos que hay dos tipos de fibra diferentes con funciones específicas, cada una de ellas, pero que en conjunto necesitamos las dos para poder mejorar o obtener todos esos beneficios en relación sobre todo a la prevención en la salud. Utilizar la fibra como tratamiento también es posible, aunque a veces puede ser un poco más complicado y hay que ser muy específico. Lo cuento luego un poquito más adelante, porque así luego podemos comparar esos beneficios con lo que supone el tratamiento utilizando la fibra. En relación a los beneficios de la fibra, están relacionados, como os digo, a esos dos tipos principales que tenemos de fibra, que serían la fibra insoluble, que la pondríamos para que recordemos en la cabeza, por ejemplo, como el salvado de trigo o el salvado de avena, la cascarilla que tienen los frutos secos, por ejemplo, las semillas, la piel de una manzana, por ejemplo, también tendría una alta cantidad de fibra insoluble, quiere decir que no absorbe agua, y fibra soluble, que absorbe bastante cantidad de agua. Por ejemplo, los betaglucanos que contiene la avena o las pectinas que contiene la manzana. Es decir, es una fibra que tiene unas características especiales que le hacen ser como si dijéramos una esponja que absorbe principalmente agua, pero también puede arrastrar otros componentes de los alimentos que por un lado nos pueden resultar beneficiosos, pero por otro lado, ojo, porque si nos pasamos ya dejamos de obtener esos beneficios. Dentro de los beneficios asociados a la fibra hay uno que es segurísimo, que os suena y que ya conocéis, que es la prevención del estreñimiento. La fibra realmente lo que hace es mejorar nuestro tránsito intestinal y por lo tanto aumenta también el volumen de las heces y eso nos genera más ganas de ir al baño, ganas que no debemos olvidar y ni decir no, ahora no es el momento, porque al final se pasan y entonces empezamos a desregular también esa motilidad o esa forma de ir al baño que al final acaba provocándonos, como os digo, el estreñimiento. Esa fibra soluble e insoluble, en este caso ambas, nos ayudan a esa prevención del estreñimiento. Una con una función más de arrastre, la insoluble, otra con una función de aumento del volumen y retención de parte del agua, que hace que las heces también sean un poco más blandas y más fáciles también de expulsar. Así que ahí tendríamos ese primer beneficio, creo que de sobra conocido por todos, que es el que se nos puede transformar, como os decía al principio, en un perjuicio. Si yo quiero utilizar la fibra para tratamiento del estreñimiento, mucho cuidado,
porque puedo agravar ese estreñimiento si no consumo suficiente cantidad de agua. Os lo acabo de explicar cómo funciona, ¿no? Esa fibra soluble absorbe agua y facilita la expulsión de las heces. Si no tengo agua, esa fibra soluble lo que va a hacer es secar las heces, va a hacerlas más duras, más difíciles de expulsar. En segundo lugar, un beneficio que cada vez también es más conocido del consumo habitual de fibra es la reducción de los niveles tanto de glucosa como de colesterol en sangre. En ambos casos presenta beneficios, como esa esponjita que tenemos de fibra soluble, lo que hace es retener con el agua parte de ese colesterol y parte de esa glucosa antes de absorberse. Es como si la arrastrase consigo hacia el intestino grueso y de esa manera reduce esos niveles. ¿Por qué? Porque yo no puedo absorber la fibra, por lo tanto, esa fibra, cuando hablamos de ese efecto de reducción de los niveles de colesterol y de glucosa, no puede ocurrir en la sangre porque no llega de ninguna manera esa fibra. Por lo tanto, vamos a tener ese efecto de reducción evitando la absorción del exceso de colesterol o de glucosa. Pero ¿y si no están en exceso? ¿Y si además nos retiene alguna vitamina o mineral adherida también a esa fibra soluble? O si tenemos un exceso de fibra insoluble que lo que hace es barrer el contenido de mi intestino, es decir, arrastra más fácilmente esos alimentos que puedan quedar todavía o esos nutrientes que estén en proceso de absorción. Un exceso de fibra en la dieta, en este caso, me podría provocar algún déficit nutricional. Pequeñito, ligero, no va a ser muy grande, pero cuando hay déficits pequeñitos, a veces ocurren síntomas o problemas de salud inespecíficos, es decir, no me encuentro bien del todo, estoy cansada, como que me faltan pilas, no sé lo que me pasa, y al final podría ser causado por una mala absorción, por un exceso de fibra en la dieta, que ya os digo que no es lo habitual, porque antes de notar esos síntomas podemos notar otros problemas asociados también a otro beneficio. La fibra dietética, especialmente si la conseguimos a través de una variedad importante de alimentos, no siempre manzanas, por ejemplo, sino un día manzanas, otro día brócoli, otro día lechuga, otro día plátano, otro día frutos secos, otro día semillas. ¿Qué ocurre? Que mejora nuestra microbiota intestinal, que se encuentra en el intestino grueso y que además está relacionada con muchos procesos de nuestro organismo, en especial con la respuesta inmunitaria y con la señalización con nuestro cerebro. Por lo tanto, ahí tenemos un beneficio extra. Una microbiota bien alimentada nos va a proporcionar beneficios inicialmente, podríamos decir, a nivel inmunitario y a nivel psicológico también, que está íntimamente ligado. ¿Qué ocurre si tenemos un exceso de fibra? Pues que tenemos un exceso de alimentación también en la microbiota. Y si ese exceso de fibra arrastra también alimentos sin terminar de digerir o sin terminar de absorber, pues tenemos alimento también para otras familias de microbios que viven en nuestro intestino grueso y que pueden sobrecrecer. Podríamos tener un sobrecrecimiento microbiano o bacteriano. En este caso, bueno, lo que sí que podemos tener son alteraciones en la microbiota, problemas por exceso de gases, más hinchazón abdominal, es decir, la fibra tiene que estar en equilibrio, en las cantidades adecuadas. Y en cuarto lugar, el consumo de fibra, especialmente fibra soluble, tiene un efecto importante en nuestra sensación de saciedad, es decir, nos ayuda a ingerir o a controlar mejor la ingesta de los alimentos. Por eso una manzana resulta tan saciante, un plátano tirando a verde también nos resulta mucho más saciante, las semillas de chía, una vez que han liberado su fibra soluble, esos mucílagos que las recubren,
es decir, el consumo de alimentos ricos en fibra especialmente soluble, aumentan la sensación de saciedad, algo muy interesante en la regulación del apetito y de las sensaciones que se transmiten entre nuestro estómago y nuestro cerebro. Esa fibra soluble aumenta el tamaño una vez que entra en contacto también con los jugos gástricos y con el agua que contiene nuestro organismo, que ingerimos a través de los alimentos o del agua de bebida. Aumenta, como os digo, su volumen, ocupa más espacio, nos hace sentirnos llenos más rápido, pero a medida que se va digiriendo, como no se digiere ni se absorbe, evidentemente nos da una mayor sensación de saciedad, de plenitud durante mucho más tiempo, que es algo que también podemos utilizar, como os digo, a nuestro favor cuando queremos perder peso, cuando queremos reducir las raciones, cuando queremos, en definitiva, mejorar la sensación de saciedad, que no me entre hambre a la hora o 2 horas de haber comido. La cantidad de fibra diaria recomendada oscila entre 20 y 30 35 gramos, dependiendo de si se es mujer, si se es hombre. Evidentemente, la cantidad puede ir variando. Mayores cantidades de fibra, como os he dicho, no siempre presentan más beneficios. Sin embargo, menores cantidades de fibra a veces sí que presentan beneficios, sobre todo en aquellas personas que tienen problemas de gases o de alteración microbiana. Hay veces que hay que retirar completamente la fibra y después reintroducirla para que nuestro cuerpo se vaya habituando. Un cambio dietético brusco de una dieta muy baja en fibra a una alta provoca muchos problemas, sobre todo en malestar gastrointestinal, porque el cuerpo no está acostumbrado y no hay tolerancia, con lo cual hay que ir acostumbrándose a ese contenido en fibra de la dieta. Esto que lo sepáis para aquellos que queráis ir aumentando el consumo de legumbres, verduras, frutas en vuestra alimentación, que hay que hacerlo progresivamente. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.